Hemos regresado para seguir conversando con ustedes, por supuesto, que nos siguen por radio, televisión e internet, en Conversando la Noticia, por las comunicaciones, para charlar con don Sergio Praus García, licenciado en Ciencias Jurídicas de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Fue abogado de la Corte Suprema de Justicia, creador y articulador de la Comisión Nacional del Medio Ambiente, CONAMA. Formó parte del equipo gubernamental que diseñó y elaboró la Ley de Bases del Medio Ambiente desde el Ministerio Secretario General de la Presidencia. Profesor adjunto de las cátedras de Derecho Ambiental, Derecho Internacional Público de la UMAC. ¿Me quiere corregir algo, Sergio? Sí, no he sido abogado de la Corte Suprema de Justicia nunca. No le puedo creer, abogado. No. ¿Dónde leí eso? No sé de dónde lo puedo haber leído. Juré en la Corte Suprema, eso sí, lo tengo claro. Debe haber sido eso El entonces. juramento lo toman a todos los abogados al pleno de la Corte, Ya, así que se coló por ahí. Gracias, no importa, gracias, no se preocupe. gracias por la corrección. Estamos conversando de medio ambiente, don Sergio, y fuera de micrófono usted sabe que siempre charlamos con los invitados antes, durante y después del programa, que hoy día alguien por ahí en un medio de comunicación nacional comentaba que en China se está empezando a tomar ya medidas mucho más serias, digamos, respecto a la contaminación, porque tienen millones de muertos por contaminación, directamente atribuido a la contaminación. Y eso es un poco lo que estábamos conversando con don Sergio. Por alguna razón, don Sergio, y llevemos esto al tema jurídico nacional o de derecho nacional, somos un país que suele reaccionar más que precaver. La mal llamada ley Emilia, y digo mal llamada porque la ley no deberían llevar nombre de nadie, no. Así como la ley Zamudio, ¿cierto? La ley Alcarte Soto, ¿cierto? Que no debiera ser, pero bueno. Son leyes de reacción. Y pareciera ser que el mundo político, y apunto particularmente al Parlamento, Cámara Baja y Cámara Alta, están como atentos a los titulares de diarios para sacar la última ley que responde, ¿cierto?, a la última muestra de descontento popular. Pero no existe aparentemente, y en esto no quiero ser categórico, un prevenir, por ejemplo, el medio ambiente. Chile está realmente a la par de lo que el país hoy día exige a nivel local e internacional de lo que el medio ambiente requiere. Qué difícil la pregunta que me hace, porque tiene muchas aristas. Desde luego, yo concuerdo y discrepo respecto de algo que usted señaló. Lo primero, concuerdo en que somos reactivos. Eso no es un problema del poder político, es un problema colectivo general, porque y esto tiene que ver con lo que habíamos hablado durante el primer bloque. ¿Cuáles son los intereses inmediatos de la población respecto a su calidad de vida? Y son los temas médicos, la delincuencia, los hoyos en las calles, pero el debilitamiento de la capa de ozono no se ve, no se percibe, no se siente. Fenómenos de contaminación más visibles uno los puede ver en la contaminación atmosférica en Santiago, en Temuco, en Concepción. Claro. Y allí hay una preocupación, ¿no es cierto?, lo que nos lleva a un escenario de ocuparnos antes de, o al menos lo más tardíamente posible, mientras está ocurriendo el fenómeno, pero no después, de tomar medidas. Pero cuando es invisible y no se percibe, la gente no está preocupada del tema. Por lo tanto, siempre he pensado en términos de experiencia, de una cuestión empírica, ¿no es cierto?, que las reacciones de las autoridades públicas son un fiel reflejo de la cosmovisión de la ciudadanía. Los políticos son reactivos al petitorio ciudadano. ¿Cada nación tiene el rey que se merece? Cada nación tiene el rey que se merece. Y hablemos de nación como el pueblo que habita, claro, ¿no es cierto?, un territorio determinado. Eso por una parte. Por otro lado, sería muy injusto mostrar a la autoridad exclusivamente de esa manera. Porque tenemos equipos técnicos muy calificados, tenemos autoridades preocupadas de las políticas públicas en serio, y estoy hablando de todos los gobiernos, no estoy hablando de una tendencia política determinada, sino que nuestros gobiernos
en los últimos 30, 40, 50 años, a lo mejor durante toda nuestra historia, han sido gobiernos serios. Lo que pasa es que como son gobiernos, y los gobiernos están conformados esencialmente por, además de los cuadros técnicos de apoyo para implementar las políticas públicas, por políticos, los políticos se rigen por la oferta y la demanda de los requerimientos ciudadanos, y allí está un poco enraizado el aparente bien común, no obstante que los técnicos pueden decirle al político: señor, la ciudadanía puede que quiera esto, pero técnicamente procede más bien esto otro desde el punto de vista del bienestar colectivo, y allí se puede producir una dicotomía entre lo que la población está exigiendo y lo que técnicamente y la experiencia de otros estados, a lo mejor de otros países, pudiera indicar. Como ejemplo que usted menciona, y me corrige por favor, está el punto del Código Civil, que ha sido permanentemente parchado, digamos, y hace mucho tiempo que los juristas están pidiendo reordenar, volver a hacerlo de alguna forma, el Código Civil, ¿cierto? Para darle coherencia. Es que le digo una cosa, no hay ley que no requiera una revisión periódicamente. Yo no sé, dependiendo de la ley, cuál es el periodo idóneo. Puede ser 10 años, 5 años, 20, 30. Nuestro Código Civil es más que centenario, y es más, contiene conceptos que se han permeado a lo largo del transcurso del tiempo y que siguen siendo válidos. Algunas de las instituciones reguladas por el Código Civil, como la familia, ha tenido una evolución tal desde el punto de vista del desarrollo social, de los nuevos paradigmas de lo que es una familia, las familias ensambladas, por ejemplo, estas familias separadas que se constituyen por segunda o tercera o cuarta vez, no eran cuestiones que al momento de dictarse el Código Civil, ya hace más de un siglo y medio, fueran cuestiones de la vida cotidiana. Estamos hablando de una época en que la duración de la vida era de alrededor 40, 50 años, probablemente 60 ya, pero era casi centenario, pero hoy día estamos hablando de los 90 años. Así es. Y una extensión de la vida que hace que los jóvenes hoy día digan: mira, yo no me quiero casar porque a lo mejor no voy a aguantar con esta otra persona 70 años de mi vida, o 80 años, no sé. Entonces, son otras realidades, y estas otras realidades nuevas van generando efectivamente la necesidad de ir ajustando algunas instituciones jurídicas que siguen siendo válidas, siguen estando vigentes, pero requieren un ayornamiento, por decirlo elegantemente, ¿no es cierto?, una actualización a la realidad que hoy día nos rige. Entiendo que el presidente de la Corte Suprema una vez al año da una especie de informe al presidente de la República respecto a algunas leyes, si merecen alguna observación o no. ¿Es correcto eso? Sí, y no solo la Corte Suprema, hay muchas instituciones públicas, el Tribunal Constitucional, porque el Poder Judicial en sí mismo, aunque muy criticado, el Poder Judicial es el que finalmente define cómo y cuándo y de qué manera se aplica una ley a través de sus sentencias. Podrá haber críticas, le da a los miembros de la Corte Suprema, en fin, tantas críticas que se hacen al Poder Judicial, pero el poder como poder es distinto a las personas que lo integran, y los poderes públicos tienen un deber, tienen una misión, y desde allí surgen nuevas propuestas y nuevas formas de ir corrigiendo los defectos normativos. Y en este sentido, varias veces y la Corte Suprema, si no me equivoco, ha sido requerida a las exigencias de estamentos ambientalistas respecto a la ubicación, por ejemplo, de termoeléctricas, otras situaciones similares. El caso de Aysén, por ejemplo, fue bastante bullado, que llegó justamente, si no me equivoco, a la Corte Suprema. De todas maneras. Y allí se tuvo un pronunciamiento sobre el particular. Más allá de que el Poder Judicial hace lo que usted mencionaba, digamos, de hacer de alguna forma carne la ley que está en teoría, sigue siendo la pregunta válida, digamos. Por una parte, el discurso público de un sector es: no podemos progresar si no tenemos producción de energía. Y por otro lado dicen: ok, de acuerdo, pero nosotros queremos, ¿cierto? No queremos que instalen todas estas cosas monstruosas en distintas partes, pero también queremos
O sea, también ambientalista igual enciende la luz, digamos, finalmente, ¿no? Igual que coloca un hervidor eléctrico. Entonces la pregunta es, ¿cómo nosotros logramos crecer en, equilibradamente Sí, con el medio ambiente, correcto. las leyes, la producción y las inquietudes propias de los grupos ambientalistas que de una forma u otra también van velando por el interés de todos nosotros? Correcto. A ver, yo partiría contestándole que la ley no es la única respuesta. La ley es un canal regulatorio que es el último eslabón de la cadena. Entre paréntesis, esa es mi convicción personal. Primero está la solución de política pública, la respuesta técnica, el acuerdo societario, y una vez que todo aquello ha sido integrado, viene la norma dictada de acuerdo a todos aquellos parámetros previos, ¿no es cierto?, que definen cuál debe ser esa norma. Dicho lo anterior, efectivamente también junto con eso, la no aplicación, la mala aplicación o la buena aplicación de una norma jurídica siempre es autónoma del derecho de cualquier ciudadano a recurrir ante los tribunales de justicia por la buena, mala o imperfecta aplicación. Los que estiman que es buena la defenderán, los que estiman que es mala interpondrán recursos, en este caso el más potente de los recursos a nivel constitucional es el recurso de protección, que es la vía más habitual por la cual los tribunales conocen de estos temas medioambientales, que son básicamente conflictos muy emblemáticos, pero también conflictos más acotados que no salen a la luz pública. Y la Corte Suprema, es más, ha tenido en épocas en que no había un marco regulatorio tan sofisticado como el que tenemos hoy día, la Corte Suprema fue la que le puso el cascabel al gato, por decirlo en forma muy pedestres, a proyectos que iban a causar un serio daño ambiental. Por allí, por la década de los 80, le voy a poner un ejemplo que poca gente lo conoce. Había un proyecto del Ministerio de Obras Públicas de repartir aguas del lago Chungará, que es un parque nacional, es un ecosistema único del mundo, y la idea era, porque había escasez de agua, extraer agua del lago Chungará, alimentar otras lagunas que estaban en cotas inferiores y de allí distribuir agua para regadío, y se armó un debate jurídico vía recursos de protección por parte de distintas comunidades del serio atentado que iba a irrogarle al medio ambiente, básicamente a la laguna, al lago Chungará, ¿no es cierto?, y al ecosistema completo, esta extracción de aguas. Y la Corte Suprema se amparó en convenios internacionales a falta de legislación interna, señalando que, violentándose aquellos convenios internacionales, básicamente la Convención de Washington del año 1949, que establece todas las categorías de protección como parque nacional, monumento nacional, etcétera, falló en contra de la extracción de agua y le dijo al fisco: usted no puede tocar una gota de agua de la laguna, no se puede extraer para uso que no sea para ningún uso, digamos. Esa laguna está allí intocada. Por lo tanto, los tribunales son buenos calibradores en la aplicación de la normativa. Pero acá el gran tema es en el tema ambiental energético, que genera mayor o menores niveles de contaminación. La normativa, insisto, es el reflejo de un acuerdo de la sociedad. Hoy día no hay un acuerdo en Chile societario todavía, aún, respecto de cuál es el valor ambiental que hay que resguardar, conciliándolo con la producción de energía que el país requiere para desarrollarse, ni siquiera para crecer económicamente, aunque eso es lo primario, pero para desarrollarse. La respuesta europea, fíjese que ha sido muy clara y es emblemática, y es aquello a lo cual Chile está tratando de lograr, ¿no es cierto?, que es desacoplar las tasas de crecimiento económico con las tasas de gasto energético.
Entonces, lo que ha hecho Dinamarca, lo que ha hecho Alemania, lo que ha hecho Suecia, lo que ha hecho Noruega, es ir haciendo ahorro energético por la vía de la implementación gradual y paulatina de energías llamadas alternativas, que ya no son tan alternativas en aquellos Sí. estados, ¿no es cierto? Y ir sustituyendo paulatinamente en los combustibles fósiles, básicamente el carbón y el petróleo, para la producción de electricidad, porque se quema ese combustible y ese es el que genera los niveles de polución Claro. atmosférico del cual estamos hablando. En Chile ese acuerdo todavía no está. Es así de simple. No obstante eso, ha habido una clara definición del actual gobierno, la presidenta Bachelet, de abordar de una vez por todas una política energética moderna que nos permita ir avanzando por la vía de implementación de nuevas energías. Pero usted ya ve al sector privado, eso es lo más notable. Compañías extranjeras tienen en el desierto, en el norte, parques de celdas, ¿no es cierto? Solares, parques que ocupan hectáreas de hectáreas de hectáreas y se producen su propia energía. Y el excedente lo tiran al sistema interconectado del norte. Pero disculpen. Sí, cómo no. Cuando se planteó el problema de Hidroaicén, también es súper emblemático, porque la discusión de Hidroaicén, si usted se recuerda, salía en el Mercurio, digamos que salía en la prensa, para no ponerle nombre y apellido. Salía una propaganda que decía: si usted va a poner paneles solares, va a tener que cubrir toda esta superficie. Y salía la página completa. Pero los embalses de Hidroaicén van a ocupar solamente este pedacito. Y salían acotadamente 4 o 5 lugares que eran los embalses. Sí. Entonces, ¿qué es lo que hay detrás de todos estos conflictos? Acuerdos que no existen. Hay intereses por desarrollar cierto tipo de energía, las energías tradicionales, dentro de las cuales está la hidroeléctrica, es de las menos contaminantes. Por lo tanto, la pregunta es: ¿por qué Hidroaicén causó tanto revuelo y tanto rechazo? Y la respuesta es porque había otro bien ambiental distinto a la energía más limpia, que era la hidroeléctrica, y que la gente valoró más. Que la gente valoró más, efectivamente, claro, en el colectivo societario, ni siquiera nacional, también extranjero, que fue lo prístino del paisaje. No obstante, claro, que el paisaje en esa zona también está bastante degradado, pero igual son zonas prístinas. Y por lo tanto allí se produce un conflicto que está marcado por un desacuerdo societario que no tiene claro realmente qué es lo que quiere. Y en materia ambiental siempre va a ocurrir un poco así también. No obstante que uno puede decir: mira, yo quiero energía más limpia. El punto está en lo que plantea usted. ¿Hasta qué punto yo estoy dispuesto a pagar y qué costos estoy dispuesto a pagar para una energía más limpia? ¿Estoy dispuesto a cambiar mi paisaje ocupando cientos de hectáreas de celdas fotovoltaicas? Justamente le iba a preguntar eso, porque finalmente igual hay una contaminación visual en eso, paisajística. Uno, cuando va camino a Serena, hacia el norte, parques eólicos con aspas. Sí, claro. Aspas que van girando y que emiten un zumbido de mil moscardones que asustan a las aves. Sí. Y generan otro tipo de problemas. Entonces no hay intervención del ser humano que no genere alguna externalidad negativa. Claro. Y respecto de eso nunca va a haber 100% acuerdos. El tema es cómo la autoridad pública, aquí viene el deber ser de la autoridad, es velar por el bien común, es ir balanceando estas brechas de tal manera que se vayan acercando y se vaya produciendo lo que está pasando en Europa, que es mayor crecimiento pero menor costo ambiental por la vía de usar energía más limpia. Ahora, si existe efectivamente en Chile una cantidad importante de necesidad, digamos, de energía, y al mismo tiempo queremos todo esto de lograr paisajes limpios, evidentemente que las dos cosas de la mano no pueden ser. O sea, tal como usted acaba de señalar, o tenemos, ¿cierto?,
el paisaje completamente limpio y volvemos a la época de las cavernas, o en su defecto contaminamos de alguna forma y empezamos a progresar. Pero las dos cosas de la mano no es imposible. De hecho, el hombre, desde que empezó la primera fogata, empezó a contaminar. Así es. O sea, está pensando ustedes del deber ser. El derecho es el modelo a seguir, es la aspiración de la sociedad que tiene en mente el legislador al momento de redactar la norma. Es un patrón de conducta externa. Ese es el principio del deber ser. Es el principio del deber ser. Y le digo una cosa, ese principio del deber ser es en cierta medida relativo. Es absoluto en su concepto, pero es relativo en su contenido. ¿Cuál es el deber ser en esta materia? Insisto, depende del acuerdo social. Cuando usted afecta ecosistemas visualmente o funcionalmente y la población ve afectado su sistema de vida, va a tener una revuelta, pero de Padre y Señor nuestro. Claro. Si no es así, no va a haber revuelta alguna y el impacto va a ser el mismo. Pero eso también, tal como usted mencionaba hace algunos instantes atrás, en el primer bloque de hecho, tiene que ver con lo que uno ve. Porque hagamos el siguiente ejercicio de imaginación. Si aquí en Magallanes, particularmente en Punta Arenas, se concentra la mayor cantidad de población, todos nosotros usáramos estos calefactores a leña, ¿no? Estos Bosch, qué sé yo, en fin, que arrojan bastante humo, por cierto. Sí, claro. Pero tenemos una ventaja inmensamente grande, que tenemos el viento. Claro, claro, obvio. El viento, pero si no fuera por el viento, estaríamos contaminadísimos. Estaríamos contaminados. Bueno, de hecho, los problemas de contaminación atmosférica se producen porque las cuencas o las condiciones climatológicas del lugar de ubicación de esa masa humana que está viviendo en un conglomerado urbano, o hasta un cierto nivel tolera un cierto nivel de contaminación ventiladamente, pero más allá de aquello ya simplemente no da el sistema. Copiapó también tiene un problema gravísimo. Copiapó también. Gravísimo, sí. Pero nosotros hemos descontaminado, por ejemplo, todo lo que es la costa. Todo lo que es la costa está saneada a lo largo de todo Chile durante los últimos 30 años a propósito de las privatizaciones de las sanitarias, donde allí comenzó a exigírsele saneamiento de las aguas antes de... Sí, que los ductos salían varios kilómetros al mar adentro. Usted que es de la quinta región, ¿usted se acuerda de la playa en 12 Norte, allí en la playa de los Pelícanos? Sí. Todo estaba ahí en ¿cómo se llama? Marga y alrededor, era horrible todo eso. Era horrible y sí, claro. Francamente todo aquello ha ido quedando atrás, ha sido una historia que quedó atrás. Ahora tenemos otros problemas. Hoy día el cambio climático nos está enfrentando a problemas de desplazamiento de los sistemas de producción, porque los climas están cambiando. Hoy día señor Praus, uno piensa, por ejemplo, lo que estamos charlando recién, que como el viento sopla de tierra a mar acá, porque también que no hay salinidad, ¿no?, en el ambiente, pero puede estar llegando a la Antártica la contaminación que Magallanes está produciendo, y de hecho está llegando. Sí, pues, claro que sí. Y usted dijo algo, una verdad muy cierta. El hombre desde que prendió su primera fogata contamina. Siempre la presencia del ser humano en los lugares va a generar algún grado de recuerdo de su pasar por aquel lugar. Una forma muy poética de decirlo. Una forma poética de decirlo, pero en la Antártica se han encontrado todo tipo de sustancias contaminantes, y lo que son las más graves son los contaminantes orgánicos persistentes. Se han encontrado que se llaman los COPS, que son ya, hace un tiempo atrás eran 12, hoy día son más de 17, que son elementos químicos microscópicos que se trasladan a través de la atmósfera por todo el mundo y no son biodegradables ni se extinguen, son eternos. Y se ha encontrado aquello en la Antártica. Entonces, claro, hoy día conversaba con algún alumno y me decía, profe, la verdad que mientras más gente vaya a la Antártica, más contaminación va a haber en la Antártica. Entonces yo me quedé pensando y dije, tiene algún grado de razón, digamos. Todas estas expediciones polares que vienen los transatlánticos de Noruega, en fin, de estos que tienen como 10 pisos hacia arriba y van bajando las tripulaciones. ¿Cuál es el grado de control que hay en la Antártica de eso? Está regulado todo por el sistema del Tratado Antártico.
y cada estado que tiene bases en la Antártica o que es un puente de acceso a la Antártica hace un control. Pero aún así siempre hay riesgos y que se transforman a veces en eventos reales, realizados, como los buques que se hunden, Claro. en mares antárticos, ¿no es cierto? Pero estos grandes cruceros, nos quedan como 3 minutos, don Sergio, estos grandes cruceros, por ejemplo, que navegan por el mundo, por los mares del mundo, ¿dónde botan los desechos? No, son decenas y centenares de Sí. habitaciones, Mire, le todas digo una con su cosa, propio baño. todo eso está súper regulado. ¿Sí? Sí, está absolutamente regulado por la Convención Siempre del tengo Mar. esa duda, ¿eh? Está regulado por la Convención del Mar y por otros convenios internacionales que los estados han aplicado muy rigurosamente. Ya. Ahora, siempre está prohibido matar, pero siempre hay gente que mata, Ah, por supuesto. ¿no Claro. es cierto? Sí, claro. Por lo tanto, siempre hay infractores, pero esos infractores están también sometidos a penas muy graves. Yo quiero trasladar en estos últimos 3 minutos la conversación a los problemas que se van a ver en el seminario que tienen que ver con todos estos temas. Fantástico. Por ejemplo, en el seminario se va a hablar o se va a presentar alguna ponencia o alguna reflexión respecto de los fenómenos de contaminación transfronterizos. Chile es soberano. Chile tiene plenos poderes jurídicos, ¿no es cierto?, por sobre sus aguas territoriales, su tierra, su subterráneo, hacia el centro de la tierra y hacia el aire. La polución intercontinental o extra Territorial. territorial, ¿violenta o no violenta la soberanía de los estados? Es allí una pregunta que los chicos tienen que formularse, Buena pregunta. que es una buena pregunta. Buena pregunta. ¿El derecho internacional sirve para mitigar estos temas, para frenarlo o no sirve? ¿Ha sido una respuesta eficaz o no lo ha sido? Se pone en tela de juicio y hay posturas críticas en relación a todos estos temas. Porque ¿Y podría un Estado demandar a otro por contaminar su suelo, su aire? ha sus aguas? habido, sí, claro que sí, ha habido demandas ante tribunales internacionales establecidos y ante tribunales arbitrales establecidos en los convenios entre los estados. El ejemplo más cercano que puedo citarle es el de la contaminación del río Uruguay, y hubo una demanda por parte entre Uruguay y Argentina, donde Argentina demanda a Uruguay por haber instalado una planta de celulosa en el río Uruguay. Sí, ¿Se no recuerda? fue hace mucho, ¿ah? No, esto No fue hace mucho. 4 o 5 años atrás. Sí. Se falló en contra del demandante, que fue Argentina, porque Uruguay, de acuerdo al convenio bilateral que regulaba esta materia entre los dos países, había efectivamente dado los avisos pertinentes, había tomado las medidas que el convenio internacional definía como obligatorias para que no hubiera una causa de demanda. Pero aún así hubo contaminación transfronteriza. Bueno, Pero esos son los grandes temas hoy día, aparte los temas locales de la contaminación doméstica, ¿no es cierto?, de Punta Arenas, de Temuco. Están los temas globales, y los temas globales nos afectan. ¿Sabe por qué? Porque además los causamos localmente. sí, claro. Mire, le voy a cerrar el tema probablemente, y pudiera cerrarlo durante un buen rato más, digamos, hablando de muchos temas, pero la biodiversidad, o sea, la diversidad biológica, que está regulada en un convenio internacional del año 1992, que es la Convención de Biodiversidad, donde se prohíbe la explotación, la extracción de bosques, la explotación de fauna, y se establece la protección adicionalmente de ecosistemas completos, y se establece una cantidad enorme de instituciones, principios, regulaciones. Mire, se hizo un arqueo de cómo estamos después de 20 años de la Convención de Biodiversidad. Estamos peor. Estamos peor. Suponía que iba a ir por ese lado, sí, no sé, Estamos peor. Por algún motivo. Es que la norma, si la gente no la... A ver, si se comete un delito y nadie lo denuncia, ¿qué impune? El problema es cuando, y ese es uno de los problemas que tiene el derecho internacional público, muchas veces uno puede denunciar
pero la impunidad es un poco en alguna medida inherente porque choca contra la soberanía clásica de los estados a nivel internacional. Es muy complejo. Entonces, algunos países puede que no suscriban un tratado y simplemente obran por su cuenta, y como no están adscritos al tratado, no se puede hacer mucho. Don Sergio Praus García, abogado, profesor adjunto en las cátedras de Derecho Ambiental y Derecho Internacional Público de la Universidad de Magallanes. Ha sido un placer conversar con usted. Gracias por haber venido a este programa. Igual, don Alex, ha sido un placer, muy motivadora la conversación. Cuando guste, está invitado de partida al seminario el día viernes, así como los auditores y teleaudiencia de Radio Polar, Radio TV Polar, y a muchas otras actividades que tenemos programado desarrollar en lo sucesivo y que hemos venido haciendo también. Perfecto. Tenemos nuestra propia página web, tenemos una página en Facebook del curso de Derecho Ambiental. Vamos a abrir un canal en YouTube con la filmación del evento del día viernes, y vamos así tratar de conectarnos con la comunidad. Fantástico. Para transmitir, transpolar lo que es el debate, no estrictamente jurídico, pero sí jurídico-valórico. Fantástico. Ya lo saben ustedes, la invitación está hecha para el día viernes 14 desde las 13:30 horas, seminario El Derecho Ambiental y sus nuevos paradigmas, en el Terra Australis del edificio Antártico, para que usted asista de forma gratuita. Está abierto a la comunidad, a los estudiantes de Derecho, docentes, a los alumnos de los establecimientos de educación media, por ejemplo, que forman parte de lo ambiental, medioambiental, para que vayan y empiecen a impregnarse estas nuevas ideas de lo que significa hoy día estos jóvenes que están estudiando Derecho, sus formas de ver el mundo y tratar de arreglar todo esto que nosotros hemos echado a perder. Gracias por estar con nosotros esta nueva oportunidad. Esperamos que sinceramente el tema haya sido de su agrado, y si Dios quiere, mañana nos volvemos a encontrar cuando, como siempre, una vez más le digamos bienvenidos a Conversando la Noticia. Muchas gracias y que descanse. Buenas noches. Polar Comunicaciones, radio, televisión e internet presentó Conversando la Noticia, un programa de análisis de la agenda noticiosa con la conducción de Alex Santibáñez.